tal amigos? Bienvenidos a un video nuevo y en esta ocasión vamos a platicar sobre varios temas. Por ejemplo, vamos a platicar sobre FHS, que es File System Hierarchy Standard. Vamos a platicar sobre LVM y vamos a platicar sobre RAID. FHS en español, estándar de jerarquía de archivos. Básicamente lo que vimos en el video pasado fue cómo realizar estas particiones. Ahora es momento de decirle a Linux cómo utilizar este espacio. Ya sea que necesites almacenar archivos en él directa o indirectamente. El sistema de archivos tal cual lo define la guía de certificación es una construcción organizada que actúa como una base de datos o estructura jerárquica que contiene directorios y archivos en una partición. Ahora, FHS es lo que ayuda a Linux a colocar los archivos dentro de los bloques en el disco para posterior poder encontrar estos bloques. Vamos a encontrar algunas diferencias entre los archivos y, por ejemplo, inicialmente tenemos los archivos compartibles y los archivos no compartibles. Básicamente, los archivos compartibles son aquellos que, como su nombre lo dice, pueden ser compartidos y almacenados en otros hosts. Por ejemplo, los archivos de home pueden ser compartidos siempre y cuando los archivos no tengan bloqueos. Entonces, todo lo que no esté dentro de estos términos no va a poder ser compartido. Otra diferencia que tenemos son los archivos variables y los archivos estáticos. Los archivos estáticos son aquellos que incluyen binarios, librerías, documentación y otros archivos que solo pueden cambiar con la intervención del sistema. Y bueno, pues los archivos que no entran dentro de estos directorios, pues pueden ser variables, ¿verdad? En un momento más vamos a ver un poquito más a fondo la parte de los archivos y de esta manera vas a entender cuándo un archivo puede ser variable y cuándo puede ser estático, o cuándo puede ser compartido y cuándo no. ¿Ok? Bien, en general, los archivos que difieren o están relacionados a otros aspectos deben de ubicarse en directorios distintos, de manera que faciliten el almacenamiento de archivos con diferentes características de uso hacia otros sistemas de archivos. Entonces, este es un ejemplo de sistema compatible con FHS. Tenemos, por ejemplo, los archivos de tipo estático y que son compartibles. En este caso, el directorio USR y el directorio OPT. Y que no son compartibles son el directorio etc y el directorio boot. ¿Ok? Y los archivos variables que están en los directorios --var--mail y --var--spool--news y que son compartibles son los que están en diagonal var, diagonal run y diagonal var y diagonal log. ¿Ok? Dentro de nuestra tabla de direcciones comunes de Linux FHS, pues tenemos a diagonal, que es la raíz o root, como puedes ver, contiene todo el sistema jerárquico. ¿Ok? Tenemos también a home. Aquí digamos, los iluminé o le cambié color a rojo porque esos son los archivos que más se mencionan dentro de LPIC1. ¿Ok? Digamos que son los que con los que más se trabajan. Sin embargo, en los videos pasados hemos visto algunos otros directorios y bueno, siento que te has ido familiarizando un poquito más. ¿Ok? Bien, en Home, este directorio es básicamente de los usuarios. ¿Vale? Son los directorios que están destinados a almacenar los archivos personales. También tenemos al directorio boot, que son los archivos necesarios para el proceso de arranque del sistema. Tenemos tenemos el directorio dev, que incluye los dispositivos de almacenamiento en forma de archivos.
Recuerda que básicamente para Linux todo es un archivo, ¿ok? Tenemos diagonal etc. Y bueno, básicamente la tablita te la voy a dejar aquí para que tú posterior puedas leerlo y analizarlo con calma. Esta parte también. Y de esta tablita o de estos directorios, el que más nos conviene hablar es el de diagonal var, el cual contiene archivos que cambian cuando el sistema se ejecuta. Por ejemplo, archivos temporales, logs y base de datos. ¿Ok? Entonces, no quiero meterme con todo lo demás porque pues si no sería muy redundante. Así que nos vamos con el siguiente tema, que es donde ya empieza la parte interesante. Vamos a irnos con LVM. LVM es Logical Volume Manager. Es una, bueno, ¿qué es? Es una solución usada para administrar discos de almacenamiento en Linux. LVM proporciona una capa de abstracción entre el almacenamiento físico y los archivos del sistema, lo que permite cambiar el tamaño de este mismo sistema de archivos y extenderse a lo largo de varios discos físicos, utilizando el espacio de estos discos de manera arbitraria. LVM nos permite acumular espacios tomados de uno o varias particiones o discos llamados volúmenes físicos. Para formar un contenedor lógico llamado grupo de volúmenes, que luego se van a dividir en particiones lógicas llamadas volúmenes lógicos, el beneficio de esto o el beneficio de LVM es que tú puedes remover o añadir particiones físicas a volúmenes lógicos de acuerdo a las necesidades del sistema o de usuario. Igual esto no te haga tanto sentido ahorita, pero en un momentito más te voy a poner un ejemplo, el cual creo yo que va a disipar más o menos tus dudas. Ahora, para el examen de LPIC1 se espera que estés familiarizado con no más que las características básicas del LVM. Por eso es que no vamos a hacer un laboratorio. Realmente en este tema no valdría tanto la pena. Además, necesitamos tener en cuenta que LVM utiliza ciertos acrónimos, como te los pongo en esta parte de aquí. Por ejemplo, PV, que es volúmenes físicos o physical volume. Tenemos VG para grupo de volúmenes o volume groups. Y tenemos LV para volúmenes lógicos o logical volume. En este siguiente ejemplo te voy a mostrar 3 discos duros físicos y cada uno de estos discos duros va a contener 3 particiones. El primer volumen lógico consta de las 2 primeras particiones de la primera unidad. El segundo volumen lógico se extiende de manera que combina la tercera partición, esta de acá, con la primera y segunda partición de la segunda unidad. Y el tercer volumen lógico toma la tercera partición de la segunda unidad y la primera y segunda partición de la tercera unidad. Por último, la tercera partición de la tercera unidad se deja sin asignar para que en un momento dado, bueno, pueda ser agregada a cualquiera de los volúmenes lógicos. Y todo esto se engloba en un grupo de volumen. Bien, bueno, aquí como te podrás dar cuenta y como ya lo hemos platicado igual en videos anteriores, SDA vendría siendo mi primer disco físico o mi primer disco duro. Este es el directorio que apunta a este disco duro. Mi segundo disco, por lo tanto, va a tener la letra B y el tercero va a tener la letra C. Y las particiones van a ir divididas o con números consecuentes y bueno, pues como te lo muestro aquí, la primera partición del primer disco duro o volumen físico es 1, la segunda es SDA2 y la tercera es SDA3. Y lo mismo se repite para los otros discos duros o los otros volúmenes físicos. Bien, por lo tanto, por cada partición física debemos decirle al sistema qué tipo de partición necesitamos. Para este caso debemos escoger LVM File System. Cuando ocupemos la herramienta FDisk o GDisk,
que estos ya los vimos en el video pasado. Para la administración de los volúmenes lógicos ocupamos una serie de herramientas. Por ejemplo, pbcreate, o vamos a llamarle herramientas que básicamente son comandos, el cual nos ayuda a crear un volumen físico. Tenemos bgcreate que agrupa volúmenes físicos dentro de un grupo de volúmenes. Y tenemos lvcreate que crea un volumen lógico a partir de las particiones en cada volumen físico. Los volúmenes lógicos crean entradas en el directorio /dev /mapper, que representa el dispositivo LVM que puedes formatear con un sistema de archivos y usarla como una partición normal. Ahora la pregunta es, ¿qué directorios podemos poner en una partición separada? Según la guía, una de las opciones más populares, sobre todo por la cantidad de información que normalmente se ocupa, es la carpeta Home, que como ya te había mencionado es la que contiene o preserva la información del usuario. Por lo tanto, el tamaño va a depender tanto del número de usuarios como sus necesidades de almacenamiento. Aquí, por ejemplo, en el primer disco duro tenemos, el directorio Home, y dentro del directorio Home vamos a tener por separado, pero en otro disco, cada directorio de cada uno de los usuarios. De esta manera, pues vamos a tener aún más espacio. Sin embargo, existen otras opciones para que puedas montar en otros discos, como lo son, como te decía, diagonal Home. También tenemos diagonal USR, que básicamente contiene todos los archivos de programas de Linux, del sistema operativo como tal. Tenemos OPT, que te mostré en la tabla de arriba, contiene igual los archivos de programa, pero que son asociados a paquetes de tercero, especialmente los que son más comerciales. Tenemos diagonal boot, que contiene archivos críticos, y tenemos el directorio temp, que básicamente pues, contiene todos los archivos temporales. Y aquí te pongo de manera muy práctica los tamaños típicos que se manejan por cada uno de los directorios, que por ejemplo en el caso de Home puede ser desde 100 megas hasta 3 gigas o más, ¿ok? Por otro lado, también hay algunos directorios como etc, bin, sbin, lib y dev que no deberían nunca estar en particiones separadas, puesto que esos directorios contienen información crítica del sistema de configuración o simplemente archivos que sin ellos Linux no podría funcionar. Ya una vez que entendiste LVM de manera teórica, ahora tomaremos en cuenta los RAID que son del temario de certificación. Así que vamos a platicar un poquito sobre ellos para que los tengas en el radar. Como tal, RAID ha cambiado el entorno de almacenamiento de datos para la mayoría de los data centers. RAID ha permitido mejorar el rendimiento y confiabilidad de acceso a los datos, así como también implementar redundancia de datos para la tolerancia a fallas, a través de combinar varias unidades de disco en una sola unidad virtual. Algo similar a LVM. Aunque la aplicación de cada una de las soluciones es distinta, en un momento dado se pueden combinar. Y al final te voy a platicar cómo. Bien, las versiones más comunes de RAID, empezamos con RAID 0, Disk Stripping o división de discos. Este distribuye los datos en varios discos de manera que el acceso a estos sea más rápido. Es decir, lo que buscamos aquí es que la velocidad de lectura-escritura aumente. Por ejemplo, como te pudiste dar cuenta, tenemos un archivo con 4 bloques de datos y los separamos en estos 2 discos, de manera que sea más fácil el acceso a ellos. Ahora, tenemos RAID 1, que es Disk Mirroring o discos espejos. Aquí
lo que hacemos es duplicar los datos en 2 unidades. Por lo que sacrificamos, sí, velocidades de acceso a los datos por una tolerancia a fallos. Por lo que está en el primer disco va a ser lo mismo en el disco 1, va a ser lo mismo que va a estar en el disco 2. Tenemos también un RAID ya más avanzado, que es el RAID 10, Disk Mirroring y Stripping, en espejo y división de discos, que es una combinación de RAID 1 y RAID 0, puesto que proporciona rapidez de acceso a la información y además espejo para tolerancia a fallas. Este RAID ocupa un mínimo de 4 discos duros, ¿ok? Por lo tanto, tenemos el sistema de archivos con los bloques de datos, tenemos nuestros 4 discos duros y vamos a dividir los bloques de datos. Por ejemplo, dividimos el primer bloque y el segundo bloque en el, vamos a llamarle primer arreglo, y el tercero y cuarto en el segundo disco, ¿ok? Entonces, este mismo arreglo se va a repetir en el disco 3 y el disco 4, que van a ser otro arreglo, ¿vale? Entonces tenemos nuestro primer arreglo de 2 discos, que va a ser stripping, es decir, vamos a buscar la velocidad de acceso a estos discos, y en conjunto vamos a hacer un mirroring. Es decir, si falla, por ejemplo, el disco 2, sé que tengo el disco 4 para una tolerancia a fallos. Realmente estos RAID no son tan complicados de entender, pero sí es importante que de alguna manera a través de esta ilustración me ayude a mí para poder explicarlo, ¿ok? Bien, seguimos. Tenemos también RAID 4. RAID 4 es Disk Stripping with Parity, o división de discos con paridad. Ya aquí se agrega un bit de paridad que se almacena en un disco separado, de manera que los datos en un disco fallido puedan ser recuperados. Aquí necesitamos al menos 3 discos duros para que pueda funcionar, a diferencia de RAID 0 y RAID 1, que solamente ocupábamos 2, ¿verdad? En caso de que un disco duro se pierda, bueno, pues va a entrar este disco que va a contener la paridad, pero vamos a perder capacidad o rendimiento de lectura, ¿vale? Por ejemplo, tenemos el disco 1, 2, 3 y 4 y tenemos nuestros bloques de datos A, B, C, D, ¿ok? Entonces, el bloque de datos se va a distribuir, el bloque de datos de A se va a distribuir entre los primeros 3 discos. Hacemos lo mismo con el bloque B, hacemos lo mismo con el bloque C y con el bloque D. Y en el último disco nos va a servir como disco de paridad. Por lo tanto, digamos que en el volumen virtual o en el dispositivo virtual, supongamos que este disco es de 10 gigas. A ver, me voy a apoyar un poquito con un lápiz. Supongamos que este disco es de 10 gigas, este es de 20 gigas, este es de 10 gigas y este también sea de 20 gigas. Aquí tendríamos, por ejemplo, 40 gigas y este no lo tomamos en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando falle uno de estos, por ejemplo en automático este disco va a entrar como la tolerancia al fallo. Sin embargo, se sugiere que el disco sea reemplazado inmediatamente para que los datos se reconstruyan de nuevo sobre el disco duro. Entonces, en el último disco no se almacena como tal cual los datos. Aquí se almacena la información de paridad. Se graba un código de corrección de errores. Entonces, si perdemos este disco de paridad, perderíamos toda la información. Ese es uno de los inconvenientes. Para resolver esto, surgió RAID 5, que es Disk Stripping con Distributed Parity, o división de discos con distribución de paridad.
Aquí se añade un bit de paridad a la porción de datos de manera que aparezca en todos los discos duros. Así, si alguno falla, los datos se pueden recuperar utilizando un proceso matemático, ¿vale? Entonces, cabe mencionar que se necesitan de un mínimo de 3 discos duros, puesto que, al igual que el RAID 4, se sacrifica el espacio de un disco duro para la paridad, ¿ok? Entonces, esa paridad se va distribuyendo en todos los discos duros. Bien, la desventaja es que si 2 discos fallan, la información ya no se recupera. Por lo que en cuanto falla alguno, de la misma manera que RAID 4, es bien importante reemplazarlo lo más rápido posible. ¿Ok? Ahora, ¿cómo conseguimos la tolerancia a fallos? Bueno, cada vez que se escriben los bloques de datos dentro de las distintas unidades, una de ellas se graba una paridad. Y esto es lo que hace que nos permita restablecer los datos en caso de que el disco duro falle, un disco duro falle y metamos el disco duro nuevo. Es decir, el dispositivo que vaya a reemplazar al disco duro fallido que hayamos quitado con anterioridad. Por último, y solo como comentario, ¿cómo solucionamos el inconveniente de RAID 5 en el caso de que 2 discos duros fallen? Bien, para eso tenemos el RAID 6. El RAID 6 es Disk Stripping with Double Parity, división de discos con doble paridad, el cual distribuye tanto los datos como los bits de paridad para que puedan recuperarse, para que se pueda recuperar la información en caso de que 2 discos duros fallen. La desventaja es que necesitaríamos de al menos de 4 discos duros, por lo que en cuanto a hardware se refiere, es una opción más cara. Digo, obviamente, ¿no? Al comprar más discos, bueno, se va encareciendo la solución. Por lo que este tipo de configuraciones no se recomienda tanto para usuarios domésticos, pero sí para usuarios empresariales. Entonces, a causa de esto, Linux sacó ya hace mucho tiempo un software que pueda implementar cualquier función de RAID en cualquier sistema de discos. La utilidad se llama MDADM, que significa Multiple Devices Admin, el cual te permite especificar múltiples particiones para ser usadas en cualquier ambiente RAID. Los dispositivos RAID aparecen como un solo dispositivo, como ya te lo había mencionado anteriormente, en el directorio /dev/mapper, para posterior poder particionar y dar formato para un sistema de archivos específico. Por último, ya para terminar, como conclusión, tanto RAID como LVM son tecnologías de mucha utilidad. Incluso se pueden combinar de la siguiente manera. LVM, al ser flexible, es capaz de sacar ventaja de RAID, puesto que si un disco duro falla en LVM, todo el arreglo de disco se cae. Vamos a poner otro color de lápiz rápido. Vamos a poner uno azul. Supongamos que tenemos nuestro sistema LVM, ¿ok? En LVM tenemos un disco duro de 10. Tenemos un disco duro de 10. Tenemos un disco duro de 50. Y tenemos un disco duro de 100. Por lo tanto, la suma de estos da 160. Entonces, LVM al final va a haber este espacio en disco. Si tuviéramos en LVM, pues, digamos, discos duros tradicionales, en el caso de que uno falle, en automático, todo nuestro arreglo va a fallar. ¿Cuál sería la ventaja de poder combinar RAID con LVM? La ventaja es, por ejemplo, supongamos que en este disco duro de 100 tengamos un arreglo de RAID 5. Entonces, tengamos, por ejemplo, un disco duro de, por ejemplo, 25.
tenemos un disco duro de 25, tenemos otro disco duro de 25, otro de 25 y tenemos otro disco duro, o tenemos otros dos de 25, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recordemos que el espacio de un disco duro en RAID 5 se sacrifica para la paridad, y la suma de estos discos es lo que nos va a dar al final nuestro disco duro virtual, ¿vale? Entonces, si tenemos nosotros una falla sobre este volumen o este arreglo, vamos a atender la falla a nivel de RAID. Es decir, si falla, por ejemplo, este disco, vamos a reemplazarlo, pero a nivel de RAID. Cuando falle este disco, entra a la paridad hasta que nosotros hagamos el cambio, ¿verdad? Y por lo tanto, de esta manera no afectamos a LVM y podemos en un momento dado seguir agregando unidades, ¿no? Ya sea que las agregamos como unidades físicas, standalone, o agreguemos un arreglo de RAID. Y bueno, espero que esta información te haya sido de utilidad. En caso de que pues haya dudas, no dudes en preguntarme, que yo en cuanto tenga una oportunidad pues te podré contestar. Sé que este es un tema un poco complicado, traté de extenderme lo más posible, aunque en realidad dentro de los alcances de LPIC1 pues no te viene tan adentrado, ¿no? Y bueno, pues esto es todo por el video del día de hoy. De nuevo, espero que te haya sido de mucha utilidad. Y pues nos vamos a ver la próxima ocasión con otro tema de LPIC 1. Muchas gracias.